Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que el tema de este día sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Vamos a seguir hablando de la oración, por qué debemos orar y cómo debemos orar. Vamos a estar hablando de cómo debemos orar y por qué debemos orar. Y hablando de la oración del Padre Nuestro, cuando esa oración inicia, la oración modelo que el Señor nos dejó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el segundo versículo después que empieza a hablar de la oración, el versículo 10 de Mateo capítulo 6. Venga tu reino y hágase tu voluntad. El Señor quiere que nosotros aprendamos a orar y que oremos siempre para que sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un mal concepto y es que oramos para que se haga la voluntad de nosotros, lo que nosotros queremos, que el Señor cumpla nuestra voluntad. Y la palabra nos dice que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Debemos orar para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros oremos para que busquemos su voluntad. Otro de los puntos que para qué debemos orar es para librarnos de la tentación. Este mundo está lleno de tentación y por doquier estamos siendo tentados, y para librarnos de esa tentación el Señor nos dice que debemos recurrir a la oración y mantenernos en oración siempre. En Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de nosotros está siempre con el deseo de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de obedecer a Dios. Pero tenemos una carne en la que nos movemos y la concupiscencia que está dentro de nosotros, que es débil. Y muchas veces nos alejan del propósito de esa voluntad de Dios. Y el Señor quiere que nosotros oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra de las causas por la cual debemos orar es para agradecer a Dios las bendiciones recibidas. Muchas veces nosotros vamos delante de Él pidiendo: dame esto, dame lo otro, haz aquello, cumple lo otro, y no le decimos: gracias Señor por lo que me ha dado, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la bendición, gracias por el sustento, gracias por el pan. Y el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. El salmista en el Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El Señor nos manda que nosotros no olvidemos ninguno de los beneficios que el Señor hace con nosotros. El Señor no quiere que nosotros olvidemos esos beneficios tan lindos que el Señor nos da. Dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Señor, una de las bendiciones más grandes del hombre es cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Dice que también sana todas nuestras dolencias, nos rescata, nos protege, nos sustenta. Cuántas bendiciones nosotros recibimos de Dios, y muchas veces no sacamos ese momento para agradecer esas bendiciones que recibimos de Él. Por eso el Señor en la oración nos manda a que debemos orar para agradecer las bendiciones que recibimos de Él. También otro de los puntos de la oración, que nosotros muchas veces nos volvemos egoístas y pedimos solamente por mí, por lo mío, pero el Señor quiere que nosotros también oremos e intercedamos por lo demás, que intercedamos ante Dios por nuestro prójimo, aún por nuestros enemigos. Dice el Señor que debemos orar.
Y vemos cómo Pablo dice en una de sus cartas que él dobla su rodilla ante Dios, el Padre Celestial, por toda la familia de la tierra, para que Dios nos dé conforme a la riqueza de su gloria. Y Pablo oraba, intercedía y dice que cada día él doblaba su rodilla y sin cesar por cada uno de los hermanos. Él pedía para que Cristo habitara en cada hermano y que fuera fortalecido y arraigado en la fe. Así también el Señor quiere que nosotros oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros prójimos, oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestros enemigos, y no orar solamente por mí, por mis necesidades. Y muchas veces dejamos de lado las necesidades de mi hermano. Muchas veces ni nos acordamos del hermano. Y debemos tener presente siempre esa oración. Interceder a favor de los demás. Personas que aún no han llegado a los pies de Cristo. Cuando usted ora e intercede ante Dios, dice la Biblia que esa oración eficaz del justo puede mucho. En Santiago 5:16 nos dice que debemos orar los unos por los otros y que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que cuando nosotros como justos intercedemos ante Dios por nuestros hermanos, el Señor obra a favor de esa persona. Cuando nosotros vamos en oración e intercedemos a favor de nuestros hermanos, el Señor se glorifica, el Señor derrama de sus bendiciones sobre cada vida por la intersección de nosotros delante de Él. Otro de los puntos de la oración es la perseverancia que nosotros debemos tener cuando oramos. Recordemos cuando Jacob, que iba a encontrarse con su hermano, y dice que él se fue aparte, se fue a orar Jacob, y se le apareció este varón, se le apareció el ángel de Jehová. Y él luchaba por esa bendición para que Dios lo bendijera. Y dice que pasó la noche en esta lucha y ese personaje le dijo, déjame porque raya el alba. Y él con esa constancia, con esa firmeza, con esa perseverancia, le dijo, hasta que no me bendiga yo no te dejaré. Incluso dice que lo golpeó con el báculo y le descoyuntó el muslo. Y aún así él persistía en la oración, persistía en esa bendición. Así nosotros debemos de ser delante de Dios, persistir en la oración. Aunque no veamos que recibimos lo que pedimos, mantenernos cada día firme, intercediendo a Dios, buscando su rostro, buscando su voluntad en nuestras vidas y clamando a Él. Y Él dice que Él escucha y en su momento Él responde. Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. Y a través de la oración es que nosotros hablamos con Él. Y debemos mantener siempre esa comunicación con nuestro Padre Celestial y no dejar de orar, mantenernos orando. En Lucas 18:7 nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando nosotros clamamos e intercedemos, dice que el Señor pronto nos va a hacer justicia. Ahora, el punto de la oración, que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, como dice en Santiago, es porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que el Señor no tardará en responder. Pero muchos de nosotros estamos orando, pero no estamos orando para que sea la voluntad de Dios, ni que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino orando por nuestros caprichos y deseos. Y el Señor no quiere eso. Y ahí nos habla si cuando el Señor venga va a hallar fe en la tierra. O sea que debemos tener fe cuando oramos, tener esa certeza, esa convicción de que vamos a recibir lo que pedimos si lo pedimos conforme a su voluntad. El Señor quiere que nosotros tengamos
esa fe, que tengamos esa perseverancia, que nosotros sepamos dirigirnos a Él para buscar la voluntad de Él y no mi voluntad en la oración. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Este tema de la oración es un tema lindo, un tema precioso, que debemos cada día amar la oración, de hablar con nuestro Padre Celestial, nos escuche y nos dé su respuesta. Y cuando tenemos esa intimidad con Él en la oración, es lindo. Cuando usted siente su presencia, cuando está orando, siente ese frescor del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos fe y que tengamos la certeza de que Él nos escucha. En nuestro pasado programa hablamos de que no tenemos que buscar intermediario para que hable con Él. Directamente hablamos con Él y Él nos escucha. Ahora debemos siempre pedirle a Dios que nos enseñes a orar. Dice que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles, porque como hemos de pedir, no lo sabemos. Pero Él nos enseña cómo debemos orar. Y debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, buscar lo que Él quiere para nosotros y llenarnos de esa gracia de Dios. Y debemos orar sin cesar y no desmayar. En nuestro próximo programa, Dios mediante, seguiremos hablando de este tema tan hermoso que es la oración, de cómo debemos hablar con Dios, de qué palabra debemos usar, de la confianza que debemos tener y del tiempo también que debemos orar. Vamos a estar tratando en nuestro próximo programa. Que la paz del Señor sea contigo hoy, mañana y siempre. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Que Dios te bendiga y en una próxima estaremos dando continuidad a la oración, a hablar con nuestro Padre Celestial.